Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de lo que algunos llaman el fin de la pandemia, cuando ya no es pandémico, cuando es endémico, y de lo que significa. Y para eso nos acompaña la doctora Ana María Ocaña de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Qué gusto. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Al contrario, y también de la UNAM, la doctora Nora Martínez. Qué gusto, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias a las dos. Y a ver, doctora Ocaña, empecemos por el ABC del tema, porque yo me acuerdo que desde hace tiempo llevamos oyendo en los medios que si ya no es pandémico y que sí es endémico. Y entonces uno dice, bueno, pues, ¿qué quiere decir eso? Y si tiene que ver con una etapa diferente de la pandemia. Yo me acuerdo al principio, hace poco más de 2 años ya, cuando nos decían que si era pandemia o no era pandemia, que si la OMS declaraba ya pandémico o no. Y entonces entendíamos, usted me corregirá, que tenía que ver con si estaba presente en un solo país, como era China al principio, o si ya era un fenómeno que estaba presente en todo el mundo y entonces ya era pandemia. ¿Qué es y por qué es importante la diferencia entre un término y otro? Sí, es importante por las implicaciones que tiene, sobre todo de impacto sobre la población. La doctora Martínez, ella es maestra en salud pública, entonces nos puede complementar súper bien. Yo tengo una maestría en investigación de servicios de salud, entonces la complemento yo del otro lado. Muy bien. En este caso particularmente, esta situación de que sea una pandemia es por la cantidad de población a la que está afectando. En este caso fue un impacto global, por eso era importante. Mientras que hablamos de una epidemia cuando se restringe a una cierta región. Tiene que ver obviamente con estadísticas, tiene que ver con, decíamos, con el impacto de personas involucradas. Y esta situación de si estamos en una transición de pandemia a epidemia, tiene mucho que ver con justamente el que sigue, el paso siguiente. Es decir, somos la consecuencia después de 2 años. Hay un hecho que no podemos negar, que es un México y un mundo antes de la pandemia y un México y un mundo después de la pandemia. Entonces, esto es importante porque tenemos que hacer también reajustes en todos los niveles. Esto implica desde gobierno, desde la economía, desde lo que hacemos, y ese es el punto al que vamos a tratar de llegar en el transcurso de esta reunión, hablar de, bueno, el impacto que tiene que ver conmigo, con mi familia, qué puedo hacer además para que esta transición la tenga yo consciente y no me lance al borde del precipicio, ¿no? Como, no, ya no pasó nada, ya vámonos todos, vámonos de fiesta, cuando en realidad no es. Yo quisiera retomar a partir de ahí, doctora Martínez, porque por alguna razón que seguramente tiene que ver con mala comunicación, incluso responsabilidad a veces de los propios quienes estamos en los medios de comunicación, pensamos que el poner fin a la pandemia, que se hable ya de una epidemia, tiene una Controlada, especie, ¿no?, de controlada, pero pensamos que sí es una especie de bandera verde, de decir, pues ya se acabó la pandemia y entonces ya entramos a qué, y eso significa que ya no tenemos que preocuparnos por los cuidados que teníamos antes. Esto que nos explicaba doctora Martínez, lo que decía la doctora Ocaña, que tiene que ver con temas estadísticos, tiene que ver con cantidad de población, pero para fines prácticos, los ciudadanos, ¿qué significa el paso de una etapa a otra? Bueno, yo creo que es importante recalcar primero que el fin a la pandemia no lo vamos a poner nosotros como sociedad, ni nuestro gobierno, ni nada. Lo va a poner la Organización Mundial de la Salud, va a decir hasta aquí, fin de la pandemia, empiezan las etapas epidémicas, como ya lo decía la doctora. Entonces, no es un paso que podamos saltar, no va a ser pandemia endemia. Eso no va a pasar, porque no todas las poblaciones son iguales. Todas las poblaciones somos diferentes en cuántos hombres, cuántas mujeres, edades, qué vacunas recibieron, cuántas. Entonces, el grado de inmunidad que tengan las personas por vacuna o por infección. Las enfermedades que tenga esa población. Todas las poblaciones son distintas. Nosotros sabemos que tenemos un alto índice de obesidad y sobrepeso, de crónico-degenerativas. Todo eso va a influir en el curso que va a llevar de la pandemia, que fue el mundo,
todos los continentes a epidemia, va a empezar a haber brotes, brotes epidémicos en distintas regiones. Hablando de nuestro país, pues se va a comportar diferente, son 2.500 municipios en el país y también ese mismo comportamiento va a ser en el mundo. Al final, en meses, no va a ser días ni semanas, va a ser la etapa endémica, cuando ya sabemos que esa enfermedad nunca se va a ir, nunca va a desaparecer COVID, jamás. Y vamos a esperar casos, es decir, de acuerdo a igual los rangos de población que tengamos y el grado de vacunación, se van a esperar casos anualmente, como es. Pero entonces, a ver, doctora, para ver si voy entendiendo bien. Diríamos que entonces hay como 3 etapas. Una es la pandemia, que es la que hemos vivido, en donde está presente en buena parte, pues prácticamente en todo el mundo, y que además sabemos que las famosas olas, ¿no? Que lo que veíamos que de pronto empezaba en Europa, llegaba eventualmente a Estados Unidos y después seguíamos nosotros y podemos trazar ahí las curvas y vamos viendo un poco la historia repetirse desfasada, ¿no? Y dice, llegará un momento donde sea endémico y de pronto tendrás casos, que supongo que ahorita nos pondrán ejemplos, pero pienso, no sé si es como la influenza o como algunas otras que de pronto tenemos y que no necesariamente significa que ni todo el país le va a dar, ni lo que pasa en Estados Unidos se replica luego en México. Sí, sino que hay una etapa... A ver, sí, doctora. No, permítanme replantearlo a ver. de otra manera. O sea, empezamos, digamos, si lo vemos como una enfermedad, es decir, no el impacto a nivel de salud pública, sino como una enfermedad, en donde empieza una fase aguda, en donde teníamos todos los casos arriba, y creciendo, con una mortalidad alta, por desgracia, en donde además todos estábamos observando un fenómeno totalmente nuevo. A ninguno de los presentes nos había tocado una pandemia con estas características, en donde, bueno, la gente de China, la gente de Estados Unidos, la gente de Reino Unido, la gente de todo nuestro país, podíamos estar exactamente en las mismas condiciones. Entonces, en esa gran fase aguda, hubo una serie de comportamientos en donde aprendimos o estamos todavía aprendiendo cómo se comportaba la enfermedad en esa fase aguda. Posteriormente vino una fase subaguda, en donde el comportamiento fue un poquito diferente, en donde ya comprendíamos algunas cosas, ya se habían habilitado algunos hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego viene la fase crónica, que es en la que estamos entrando ahorita. Esto, si ustedes lo buscan como referencia, esto es ideación mía, en donde si estamos entrando en esta fase crónica, ¿qué representa? Lo que decía la doctora Martínez. No necesariamente es la fase inicial, pero tampoco está en la fase terminal, en donde ya decimos, está totalmente controlado esto, no se preocupen y a vivir la vida. No es así. En esta fase crónica vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus y con sus posibles mutaciones, porque esa era otra parte que es súper importante mencionar, en donde, como ustedes han observado, no es un fenómeno estático, sino que está cambiando con el tiempo, no solamente en cuanto a nuestras poblaciones. Primero se hablaba de que afectaba mucho más a ciertas poblaciones, ahora nos damos cuenta que algunas poblaciones siguen estando en riesgo, como la gente de mayor edad, como también los niños están entrando en una fase también en donde también pueden enfermarse. Entonces, estamos viendo una cuestión dinámica muy interesante. Desde el punto de vista de investigación de esto, nos permite observar un fenómeno, insisto, que no habíamos visto nunca antes con las dimensiones que tenemos ahora. Claro. Entonces, para todos es aprendizaje. De acuerdo. Y en este punto donde nos encontramos, doctora Martínez, entiendo que lo que usted decía es, no es que todo mundo vaya a estar en el mismo punto, porque las circunstancias son muy distintas. Un país que tiene una tasa de vacunación arriba del 80% va a ser muy diferente como vive este periodo que países que no han logrado tener o vacunación o casos de contagio. Es interesante, no sé si aplica esto que está explicando usted, si lo aplico bien. Por ejemplo, el caso de China, ¿no? Que es muy curioso que ahora el resto del mundo voltea a ver a China un poco sorprendido, como diciendo, ¿por qué tienes estos confinamientos tan estrictos? Y es que resulta que ellos no fueron tan efectivos en controlar los casos de contagio en las curvas previas,
que hoy se encuentra en un punto muy diferente al que se puede encontrar en Estados Unidos, se puede encontrar en México, doctora. Sí, justamente, o sea, las condiciones, todas esas condiciones van a influir. Por supuesto, es realidad que hay menos distribución del virus, porque ya muchos enfermamos y ya muchos estamos vacunados. Entonces, se distribuye menos. Eso es real. Ha disminuido la intensidad en la que se distribuía y los casos. Entonces, de que vamos hacia el fin de la pandemia, apenas, eso también es real. Sin embargo, no se ha terminado y algo muy, muy importante que creo que las personas tienen que tener en cuenta es que nunca se va a ir la enfermedad. Vamos a vivir con una nueva enfermedad que ya no es tan nueva, que lleva más de 2 años con nosotros, la COVID. Entonces, no es ya acabó y jamás en la vida me puedo volver a enfermar de ello. Sí me puedo volver a enfermar porque todavía no sabemos cada cuánto nos tenemos que estar vacunando. Es todavía algo que se está estudiando, tratamientos específicos. Ahora sabemos, como dice la doctora, cómo manejarlo de mejor forma, pero no hay tratamientos específicos. Entonces, todo eso va a influir en el desarrollo de los siguientes meses en las distintas poblaciones y justo como el ejemplo que puso. En México hubo control, pero no un control tan estricto como China, claro, que ahorita tiene los repuntes que está teniendo y que todos vemos, ¿no? De acuerdo. Ahora, déjeme preguntarle algo, doctora Ocaña, que para ustedes a lo mejor es muy obvio, pero para los que no somos expertos nos llama la atención cómo teníamos olas y cuando parecía que ya íbamos de salida, llegaba la segunda ola. ¿Y por qué de pronto ya no estamos hablando hoy de nuevas olas con los mismos efectos que las olas anteriores? ¿Quiere decir que, por lo que explicaban, por la cantidad de vacunados o de contagiados, o qué es lo que nos permite que se rompa, digamos, este ciclo de nuevas olas, otra vez volver a empezar? Porque entiendo que las pandemias tienen algún día un fin, ¿no? Y no sé si es justo lo que estamos viendo, pero ¿cómo explicarnos, los que no somos expertos, ese fenómeno? Sí, es muy interesante la pregunta. Consideremos que en esto es una cuestión que está cambiando como si fuera un tablero de juego, no sé, de damas o de ajedrez, pero además a diferentes niveles. Es decir, ¿está modificando la población? Sí. ¿Por qué? Porque muchos ya estamos vacunados, número uno. Número dos, los que habían hecho también inmunidad debido a que estuvieron en contagio y tuvieron la capacidad para producir sus anticuerpos y protegerse con esos anticuerpos. Por el otro lado, tenemos también que el coronavirus se cambió, él ha ido mutando, el virus ha ido cambiando. Y entonces hemos encontrado que hay formas que en un principio fueron muy agresivas en una comunidad que no tenía anticuerpos contra este virus en particular. Había otros coronavirus, déjenme decirles, coronavirus no es nuevo. Coronavirus es uno de los muchos virus que producen infecciones respiratorias altas, infecciones virales, dentro del grupo que llamamos resfriados. Entonces, o rinofaringitis. Entonces, ya habíamos estado en contacto con ellos. Lo que pasó es que esta cepa en particular fue un vecino muy agresivo. Ese fue el problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? El virus, como buen virus, pues se niega a desaparecer. Entonces lo que hace es modificarse para adaptarse a su medio y entonces seguir estando presente. Y entonces hemos tenido todas las cepas diferentes que ya conocemos, ¿no? La última que sonó mucho fue la Omicron, pero sabemos que todavía hay posibilidades de mayor mutación, pero ¿qué está encontrando ahora? Una población más protegida. Entonces, estas olas que vimos se han detenido gracias a lo que la gente pudo hacer, consciente o inconscientemente, también los fenómenos de aislarnos o de usar el cubrebocas, que se ha visto que es uno de los mejores métodos que hay. Se redujeron muchas otras infecciones respiratorias en estos 2 años, gracias a que hicimos esa parte de autocuidados que también fue muy importante. Entonces, es una mezcla entre varias cosas. Esperar que se reproduzca el modelo cuando vuelva a haber una crisis en donde aumenten, que esperemos que no vuelva a ocurrir, de muchos casos por otra mutación, bueno, ya sabemos el camino y cómo podemos atajarlo.
De acuerdo, que me parece fundamental esto que explicaba del aprendizaje, digamos, que hemos tenido, que ya teníamos previamente de los coronavirus y que hemos tenido durante este periodo. Vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos yo le quiero preguntar a la doctora Martínez y a la doctora Ocaña por este tema de las mutaciones que decían hace rato, porque leía que la velocidad, digamos, de los cambios como que se ha desacelerado, no sé si tiene que ver con esto que apuntaba de que hay mayores resistencias, pero de pronto veíamos como había muchas variantes y qué significó Omicron y si las características de Omicron, yo me acuerdo que cuando apareció había quien le daba terror primero porque decía es mucho más contagioso y quien decía, no, espérate, a lo mejor no es tan mala noticia Omicron y a lo mejor nos ayuda a que esto vaya terminando. De esto platicamos, si les parece, regresando del corte. Ya volvemos. Estamos de regreso y doctora Martínez, yo quisiera conocer esto de cuando hablábamos de las variantes y aprendimos todos que los virus mutan y aprendimos todos que mutan para tratar de ser más efectivos, ¿no? Y entonces replicarse cada vez más eficiente y más rápido y pues esta búsqueda de la permanencia del virus y cómo algunas, hubo mutaciones que simplemente no se lograron replicar o porque la vacuna funcionó o porque no aplicaron bien, digamos. ¿Qué pasó con Omicron? ¿Qué rol ha jugado en el punto donde nos encontramos hoy, doctor? Bueno, sí, justamente los virus mutan para sobrevivir, para que ellos puedan sobrevivir. Y entonces buscan la manera de ser más eficientes para la transmisión. Sin embargo, no pueden tener todas las características, no pueden ser muy contagiosos y al mismo tiempo ser muy letales. Ser muy letales implicaría matar muchas personas, ¿no? O sea, y por lo tanto, menos oportunidad de replicarse. Exactamente. Entonces, con Omicron lo que vimos fue primero que tuvo muchísimas mutaciones no antes reportadas en las variantes anteriores, ¿no? Eran más de 40. Y eso era lo que al principio nos asustaba bastante. Y sabíamos también que se iba a comportar distinto por el hecho de que la vacuna o las vacunas fueron creadas hacia la variante original. Entonces, al Omicron tener tantas modificaciones, no sabíamos si iba a ser suficiente con las vacunas que ya teníamos. De acuerdo, porque además, perdón, doctora, que la interrumpa, porque me acuerdo que la pregunta era si las vacunas nos servían para contagiarnos o no, y si las vacunas servían para que la enfermedad fuera menos fuerte si te daba, ¿no? O sea, no solamente, como que todo el espectro que queríamos saber cómo se iba a relacionar la vacuna con esta nueva variante. Sí, justamente. Y entonces la vacuna cumplió el fin que tienen todas las vacunas, que es un cuadro menor, un cuadro leve. Algunas vacunas, por supuesto, están hechas para no contagiarse, o sea, para no desarrollar la enfermedad. Sin embargo, influenza también me puedo contagiar, pero no voy a tener un cuadro severo. Lo mismo con COVID. Entonces, al empezar a distribuirse Omicron, nos dimos cuenta que las vacunas estaban funcionando y las personas tenían, afortunadamente, un cuadro de COVID leve, moderado, no estaban desarrollando las neumonías que vimos en un inicio y sobre todo no estaban requiriendo hospitalización y tuvimos mucho menos defunciones, que fue lo afortunado. Entonces, durante el primer año, año y medio, fue cuando otra variante y otra variante y otra variante. Pero lo mismo, al tener ya tantas personas inmunizadas, no digo que estemos ya completos, y por supuesto que la distribución de las vacunas es fundamental. No ha sido igualitaria ni en nuestro país ni en el mundo, ¿no? Entonces, al seguir teniendo poblaciones descuidadas o no inmunizadas, va a existir la posibilidad de que sigan habiendo estas variantes. Sin embargo, el porcentaje de personas que ya tenemos inmunidad, pues es mayor y por eso ya no estamos conociendo, afortunadamente, tantas variantes. De acuerdo. Esto quiere decir, doctora Ocaña, ya sabemos que
no hay garantías, pero con la información disponible es poco probable entonces que se desarrolle una nueva variante de COVID que nos rompa por completo el esquema de lo que conocemos hasta ahora. Me encantaría decirle, Mario, que sí, que sí ya estaríamos completos, pero no es así. O sea, es sacar nuestra esfera de cristal y ver en el futuro y ver si el coronavirus ha sido razonablemente y hemos podido negociar con él para que ya no lo haga. Lamentablemente no. O sea, eso está fuera de nuestras manos. Estaba pensando ahorita que estaba escuchando a la doctora Martínez que muy probablemente esto haya pasado desde hace miles de años con este tipo de infecciones y que a lo mejor se diezmaban las poblaciones hace, no sé, estoy hablando de 5,000, 10,000 años, y ni nos enterábamos porque eran poblaciones que, bueno, fallecían por este tipo de infecciones y solamente se salvaban las personas que estuvieran mejor nutridas, claro, en mejores condiciones de salud. Y además sin la interacción, ni conectividad, ni nada que tenemos ahora, claro. Es correcto, o sea, parte del asunto es que ahora estamos hablando de una geoepidemiología, término que se aplica justamente a la evaluación y la revisión de este tipo de problemas y cómo se migran las enfermedades. Ahora estamos totalmente conectados con el mundo, vivimos en una aldea globalizada. Entonces, esto habla también de los viajes. Los viajes generaron el punto de contagio justamente hacia otros países. Claro. Esta migración fue lamentablemente la que ayudó a diseminar el problema. Me acuerdo, doctora, y es una referencia simplemente histórica, de cómo coincide buena parte del despegue con el año chino, y en el año chino es un periodo de viajes enorme en la población de China, justamente. Es, creo que el periodo de más viajes que tienen en todo el calendario, y que explica parte, digamos, del fenómeno en su primer momento de expansión, digamos, ¿no? Sí, porque si estamos hablando, por ejemplo, de los primeros casos que ocurrieron a finales de noviembre, de los que supimos, noviembre, diciembre, a México llegó el famoso lockdown, el cierre de todas las empresas y todo, por ahí de mediados de febrero, ¿no? Marzo, ¿sí? Sí, entonces fue la diseminación, pero como fuego, ¿no? En el campo seco, literalmente lo que ocurrió con el virus y que, por desgracia, muchas de las cosas no las sabíamos. Por ejemplo, hubiera sido muy importante que todos los países de alguna manera hubieran cerrado fronteras y decir, bueno, quien entre tiene que hacerse un periodo de aislamiento. En ese momento pensábamos 15 días, ¿no, doctora? Eran como 15 días y que ahora se ha reducido a aproximadamente una semana. Entonces, sí, insisto, dentro de la historia de la humanidad seguramente esto ya había pasado muchísimas veces. Claro. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Que estamos interconectados no solamente por los viajes, sino también por una internet que sabemos exactamente lo que está ocurriendo en el último lugar de la Tierra, porque de ahí nos recibimos esa información. Ahora, siguiendo con esto, doctora Martínez, es claro que todos aprendimos de esos primeros meses o esos primeros años, incluso el primer año, de qué cuidados teníamos que tener. En esta etapa en la que nos encontramos, ¿qué debe permanecer y qué podemos relajar? En el entendido, como explicaban ustedes en el primer segmento, que no es ya acabó la pandemia y volvemos a lo que estábamos antes como si nada, que me encanta cuando dice la doctora Ocaña, pues nos encantaría sentarnos con el virus y decir, bueno, ya estamos de acuerdo, ¿no? Ya te vas a ir, gracias, no nos volvemos a ver. Sí. Eso no va a pasar, no se va a acabar. Y entonces, en esta etapa, ¿qué tipo de cuidados y de políticas son las que tendríamos que tener, doctora? Pues la vacunación, fundamental. La vacunación, determinar cuáles van a ser los periodos de vacunación. En nuestro país, vacunar a niños, que es algo en lo que estamos descuidados y en lo que vamos atrasados, ¿no? Si nos comparamos con nuestros vecinos, que ya hay vacunas seguras para niños desde 5 años. Entonces, es algo en lo que realmente vamos atrasados. Y las medidas que ya conocemos y que nos van a prevenir COVID y cualquier otra enfermedad, ¿no? Que es el lavado de manos, así fundamental, que ahora lo hacemos más, o sí, las poblaciones lo tienen como más
apegado a ello. Sin embargo, eso nos va a prevenir todas las enfermedades. No me acuerdo, doctora, cuando fue la epidemia de la que le tocó a Felipe Calderón. 2009, ¿no? 2009, de influenza. la disminución de las enfermedades gastrointestinales ese año, producto del lavado de manos, por ejemplo, ¿no? En esta ocasión pasó lo mismo, ¿verdad? Gastrointestinales y respiratorias. Entonces, es fundamental el hecho también de los diagnósticos oportunos. O sea, no porque haya disminuido, ya no vamos a pensar en ello. Hablando del área de la salud de las y los médicos que estén en las poblaciones, como, ya bajó, ya no puede ser COVID. Puede seguir siendo COVID, ¿no? Entonces, tener el diagnóstico presente, seguir haciendo pruebas, ya no tal vez masivamente dirigidas a las poblaciones que justamente por la epidemiología que se conoce, se sabe y se puede pensar en que están en un brote, entonces las pruebas necesarias y los diagnósticos oportunos para tener el tratamiento también adecuado, porque ya van 2 años de pandemia, entonces ya sabemos que sí funciona, que no funciona. Ya no es válido decir voy a dar ivermectina o voy a dar antibióticos, ¿no? Porque sabemos que no funcionan para nada. Entonces, creo que eso es fundamental, el uso del cubrebocas todavía, y pues si sabemos que hay personas que tienen la enfermedad, no está de más el aislamiento, porque no sabemos, no porque yo ya estoy vacunada, mi organismo va a reaccionar igual al claro. mamá, ¿no? Que es más grande que yo, que puede tener comorbilidades. Entonces, entre más se tenga, por decir, detenido, o sea, que no haya propagación del virus, pues es mejor. De acuerdo. Ahora, doctora Ocaña, ¿qué ha pasado con el tema de ahorita que mencionaba la doctora Martínez, los tratamientos? Porque yo me acuerdo cuando empezó esto, era como la carrera entre las vacunas y los tratamientos. Y como en el caso de la influenza, justamente, el tratamiento creo que ahí pues hizo la diferencia cuando ya sabíamos que había algo que te podían recetar y que atendía específicamente el tema de influenza y que eso pues hacía la diferencia en la evolución, ¿no? Hemos escuchado, sobre todo en Estados Unidos, que hay estos medicamentos ya autorizados, entiendo, para casos leves. Y me llama la atención porque en México prácticamente no hablamos de los tratamientos, ¿no? Nos quedamos en la discusión sobre la vacunación y además nos quedamos, como dijo la doctora Martínez, en la discusión de la vacunación de adultos con el tema de los niños excluidos por alguna razón que francamente pues no, por lo menos no tiene base científica, ¿no? Claramente científicamente, sí. ¿no? Así es. ¿Qué ha pasado con el tema y qué papel juegan los medicamentos en el control también de la evolución de la pandemia? Sí, es una excelente pregunta. Lo único que podría actuar sobre los virus es un antiviral. Y sobre esa línea han estado trabajando desde hace ya varios meses. Hay una carrera para descubrir y tratar con un antiviral específico. El problema es que no es tan sencillo. O sea, trabajar con antivirales significa también que tienen un tiempo de vida X. Por ejemplo, la doctora Martínez hablaba también de resistencia antimicrobiana, que ese es uno de los graves problemas que también se puede convertir en una pandemia dentro de poco, porque abusamos de los antibióticos en gripas o en gripes, en resfriados, en donde no debería de ser, tengo dolor de garganta y entonces me tomo un chocho antibiótico y con eso ya parece creo. Que eso puede haber sido uno de los daños autoinfligidos más serios, ¿verdad? Además, correcto. Antibióticos superpotentes, o sea, antibióticos no justificados para nada. De ninguna manera. ¿Y cuál es el efecto de haber hecho eso? Seleccionamos a las bacterias. El problema con eso es que cuando nosotros utilizamos este tipo de antibióticos, sobre todo de amplio espectro, es decir, que le pegan a todo tipo de bacteria que tienen ciertas particularidades, le pegamos a todas y dejamos que sobrevivan las que ya podían haber sido resistentes. Y entonces la próxima vez que utilicemos ese antibiótico no necesariamente nos va a servir. Entonces, una de las cosas que tenemos que cambiar ya como autocuidados es utilizar los antibióticos cuando debemos utilizarlos.
Es decir, no estamos en contra de los antibióticos, al contrario, Claro, el no al revés. antibiótico, ¿no? Hay que utilizarlos sabiamente, así como muchas otras cosas. Ujú. Y dentro de los autocuidados es no abusar del uso de los antibióticos, porque me dolió la garganta, amanecí hoy con dolor de garganta. Dios mío, no vaya a ser lo que ustedes quieran. Y entonces empiezo a tomar como loco el antibiótico que dejó mi hermana, mi comadre, mi abuela, que no sabemos ni siquiera si la dosis fue la correcta, por el tiempo correcto y en la dosis adecuada. Entonces, por favor, señores, no lo hagamos. O sea, lo mejor dentro de esta parte de los autocuidados es utilizar un medicamento que me pueda manejar los síntomas. Entonces, regreso a la pregunta original. De los tratamientos contra virus, los virus ofrecen un tipo de enfermedad en términos generales que se llaman autolimitadas, sobre todo cuando son de vías respiratorias. Aquí inician y aquí terminan. Hagamos lo que hagamos, no van a cambiar. ¿Qué pasó con la enfermedad por COVID? Que creó complicaciones y eso hizo la famosa enfermedad, la inflamación sistémica, ¿no? Correcto, y que además, lamentablemente, afectó multisistémicamente, o sea, nos afectó a todo el cuerpo y tuvo consecuencias respiratorias, intestinales, en los riñones, etc. Entonces, vamos a decir que lo que tenemos el día de hoy de los tratamientos, lo que tenemos actualmente es el manejo de los síntomas. A sabiendas que el día de hoy la enfermedad en la mayoría de los casos se está comportando de una forma leve, va a ser transitoria, es decir, así como inicia, va a terminar sin que tengamos que tomar el gran antiviral, que además no necesariamente puede ser que afecte a este tipo de coronavirus que tengo yo en este momento. Entonces, los medicamentos estos aprobados en Estados Unidos que hacen eso, o sea, atienden más a los efectos que al virus en sí. No. De hecho, si son antivirales, sí, adelante, doctor. Perdón, son para la replicación, son para la replicación viral, es decir, que se corte el virus, no haya más virus, no se pueda estar reproduciendo, ellos se replican. Entonces, al no haber tanto virus, pues no hay respuesta. Y hay menos afectación del organismo en su conjunto. A ver, y entonces, siguiendo con ese sentido, doctora Martínez, en su opinión, ¿qué papel esos medicamentos pueden jugar, así como hablaba usted de la vacunación, qué papel pueden jugar y si es viable que eventualmente sea la alternativa también para el control de este coronavirus por lo menos, o si es un tema que no es tan viable o por el costo de la producción o por la cantidad de medicamento que se puede producir o por la utilidad, el costo-beneficio que tiene. ¿Cómo lo ve usted? No, nada sobra, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente deberíamos de tenerlos. El tema con los antivirales, como comentaba la doctora, es primero que tienen un corto periodo para usarse. O sea, si no los utilizamos en los primeros 5 días y los quiero utilizar al día 8, 20, ya no va a servir de nada. O sea, es el único, y por supuesto el costo, que como son nuevos, son patentes, son costosos. Sin embargo, si pudiéramos tener acceso a ellos, pues no estaría de más y tal vez, solo tal vez, seleccionar a las personas que tienen pues riesgo de desarrollar un cuadro moderado grave. Más grave. Para administrarlo. Ok, y nada más para cerrar ese tema y antes de irnos al corte. Entonces, en su opinión, doctora Martínez, el gobierno mexicano, como parte de la política pública de atención, tendría que estar incorporando también la compra de estos medicamentos, además, así como el tema de la vacunación, para esas poblaciones específicas que menciona. Sí, de hecho, se había anunciado que ya iba a haber hace meses. La verdad, no sé después qué sucedió, pero sí sería algo indicado. Ya, porque sí, a mí me deja la sensación que se anunció en alguna de las conferencias, pero ya después no volvimos a hablar de la aplicación de medicamentos y nos quedamos en el tema de las vacunas. Vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos yo le quiero preguntar a la doctora Ocaña y a la doctora Martínez el tema de cómo cambia la agenda de salud ahora que estamos en esta etapa. Y también por el tema de COVID largo, que hemos hecho muchos programas aquí, de estos millones de personas que tuvieron COVID
y de las cuales pues, muchos ya recuperaron su vida perfectamente como antes, pero muchos a lo mejor quedaron con algún tipo de secuela. ¿Qué tendríamos que estar mirando? ¿Cuál tendría que ser la política? ¿Y qué tendríamos que haber aprendido también de esta etapa? Porque lo que han dicho las y los expertos es que las pandemias no fue la última. Ojalá, ¿no? Pero puede ser que no sea la última que nos toque. Ya decía ahorita la doctora Ocaña por el tema de los antibióticos, o puede ser por otras razones. El tema, hay quien habla del cambio climático, afectaciones al planeta, en fin. Hay múltiples razones por las que podríamos, ojalá no, pero podríamos tener otras pandemias. ¿Y qué tendríamos que haber aprendido de lo que estamos viviendo ahora? Si les parece, de eso platicamos regresando a la pausa. Estamos de regreso y doctora Ocaña, a ver, si ya no estamos en este punto de las olas, de la enfermedad, en la metáfora que utilizaba usted al principio, ¿cuál tendría que ser la agenda de salud en el punto en donde hoy nos encontramos? Sí, no sabemos cuánto tiempo vaya a tomarnos todavía la enfermedad en esta fase que está entrando a la fase crónica, como comentábamos en un inicio. No sabemos qué represente, pero sí debe de estar dentro de los programas de salud que tenemos a mediano, corto y largo plazo, o corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque forma parte dentro de los programas de salud que tiene que ver con el control de enfermedades infectocontagiosas. Y dentro de esa perspectiva, lo que comentaba la doctora Martínez es fundamental. O sea, mantener presupuesto para vacunación, mantener presupuesto para medidas preventivas y seguir trabajando medidas preventivas y algunas otras cosas como mantener en los hospitales relevantes, mantener zonas específicamente para el tratamiento de las complicaciones de estos posibles pacientes, con la esperanza de que vaya reduciendo cada vez más. Pero debería mantenerse eso. Sí debe mantenerse, quizá no con la acuciosidad que se tuvo desde un principio, es más, en ese momento debería haber sido mucho mayor todas las estrategias que se deberían de haber aplicado, pero bueno, pero sí estar en alerta, que sabemos que eso puede ocurrir. Pero algo súper importante, insistir en las medidas preventivas. Ya la doctora lo decía, la vacunación es súper importante, el lavado de manos, que ya no es ese lavado de manos como fue al principio. Bueno, sabemos de gente que incluso se provocó hasta irritación en sus manos porque lo hacía 50, 60, 80 veces. Ni el uso de tapetes sanitizantes, que también sabemos el día de hoy que ya no es de utilidad. Sin embargo, sí ventilar las áreas en donde estamos, evitar las muchedumbres, traer el cubrebocas, tratar de comer adecuadamente, o sea, no, ya sabemos las medidas adecuadas, ¿no?, que tenemos que tener. Y volviendo a lo del uso del agua, sabemos que hay poblaciones que también tienen poco acceso al agua potable, entonces, bueno, insistir de alguna manera que puedan tener acceso al agua potable para que puedan, porque finalmente el uso de un antiséptico local, de un alcohol o de un gel que nos permita limpiarnos las manos, es una medida transitoria. Lo mejor es el agua y el jabón. Claro. Y enseñar eso a los niños también, que es importante, como siempre. Antes de comer alimentos, lavar bien los alimentos, las frutas, verduras, etcétera, y también después de ir al baño. Entonces, adecuar los programas si hay acceso al agua, si no hay acceso al agua, y utilizar cubrebocas, insisto, la vacunación y el evitar estar en espacios cerrados y hay que ventilarlos. Ahora, doctora Martínez, yo quisiera, si esto que nos dice la doctora Ocaña nos queda muy claro, sirve para seguir disminuyendo los riesgos de contagio, porque ya ha explicado usted además que no sabes cómo te va a dar y no sabes cómo le puede dar a alguien que contagies, lo explicaban muy claro. Pero, ¿cuál es la agenda? Y me encanta que sea usted experta en salud pública, porque en este programa hemos escuchado a gente que nos ha hablado del aumento de la obesidad de la pandemia. ¿No? Estos 2 años, lo que significó en términos de disminución de movilidad, que hay mucha gente que volvió, pero hay mucha gente que en este tiempo salió salimos, ¿no?, con kilos de más o con menos actividad física. Sabemos que hay toda una serie de estudios sobre el tema de las secuelas de COVID en términos de personas que quedaron, sobre todo mientras más complejo fue, ¿no?, el periodo de la enfermedad,
pero algunos problemas que requieren rehabilitación pulmonar o que quedaron con el corazón a lo mejor que tuvo que hacer un esfuerzo adicional durante el periodo de la enfermedad por el asunto de la oxigenación. ¿Qué están viendo ustedes, las expertas, los expertos en salud pública? Porque a mí me da la impresión de que no hay una conversación y así podríamos hablar de salud mental y lo que significó en salud mental el aumento de la depresión, el aumento de la ansiedad, en niños y en niñas el aumento de la obesidad también de manera muy significativa por estos años que no estuvieron en la escuela. ¿Qué están viendo ustedes y si están viendo una conversación pública al respecto más allá del círculo de especialistas? Bueno, yo creo que se evidenció lo que necesitaba reforzarse en los sistemas de salud, ¿no? Por supuesto que en cuanto a la obesidad de niños, pues somos el país número 1, el número 2 en obesidad en adultos. Entonces, eso en 2019. Actualmente son temas que tenemos que trabajarlo definitivamente porque parece que no es una enfermedad. O sea, a veces lo asumimos como un tema que no afecta. Sin embargo, todo lo que viene delante, todas las enfermedades crónico-degenerativas que se suman a esta enfermedad, que sí debemos de asumir como una enfermedad. Entonces... Es como de estilo de vida, ¿no, doctora? Se asume como si fuera estilo de vida cuando en realidad es una enfermedad. Como si fuera una elección, justamente, sí, doctora, muchas gracias. Entonces, las complicaciones de las enfermedades crónicas también que ya venían, sin embargo, tal vez se agudizaron porque muchas personas no pudieron tener acceso a sus medicamentos o a ir a las consultas mensuales con sus médicos de cabecera por el hecho de que estaba colapsado el sistema de salud, ¿no? Entonces se vinieron todavía deteriorando más. También eso es sumamente importante, el hecho de que se concentró todo hacia la pandemia y entonces se dejaron de comprar a lo mejor algunas vacunas de enfermedades que ya teníamos controladas y que tenemos que seguir teniendo controladas, ¿no? Como sarampión, rubiola, todo el esquema básico de vacunación para los niños. Entonces eso también es muy importante. Y por supuesto el hecho de las secuelas que puede dejar o dejó COVID y el síndrome post-COVID, que insisto en que es importante tenerlo en cuenta. Que los y las médicas que están a cargo en las poblaciones piensen en ello, tener el antecedente de que tuvo una infección o 2 o 3 o las que haya tenido, que sí está vacunado pero que tuvo la infección, bueno, y está desarrollando un cuadro que no es compatible con ninguna otra enfermedad, entonces debo de pensar en COVID largo, en el síndrome post-COVID y qué es lo que voy a hacer, ¿no? Que no nada más es llenarlo de medicamentos, porque ni medicamentos específicos hay, sino todo lo que hay alrededor, las medidas que yo le debo de dar, si tiene que ir a fisioterapia, todo lo que yo como especialista le puedo recomendar. Me parece muy importante, doctor, esto que dice. Me acuerdo de algún programa que alguien nos decía, la fecha de contagio de COVID ya debe ser parte de tu expediente al resto de tu vida, ¿no? Porque a lo mejor hoy una persona me decía que está experimentando ahorita caídas de mechones de pelo y le decía, pues es que 3 meses después de que tuvo COVID y por lo menos hasta ahora lo que ha visto pues no parece otra explicación más que algún tipo de efecto del COVID, pues que a lo mejor ya no traía ni en el radar porque ya habían pasado 90 días desde entonces. Doctora, yo quisiera conocer su respuesta también a esto que decía ahorita la doctora, que nos daba una agenda muy amplia de temas. ¿Qué otros elementos o qué elementos quisiera usted reforzar de los que tendríamos que estar discutiendo en la etapa en la que nos encontramos en este momento? Sí, es muy importante considerar que la vida sigue además de COVID. Eso significa que tenemos que estar justamente revisando todos esos pacientes que tuvieron un retraso en el diagnóstico más allá del COVID y
un retraso en su tratamiento, porque también coincidió con un momento de escasez de medicamentos que todavía no nos recuperamos. Entonces, esos pacientes, hubo un retroceso en su atención. Entonces, sabemos que con las enfermedades crónicas, cuidado, o sea, un paciente hipertenso o un paciente diabético que no recibe su tratamiento de manera adecuada es un paciente que va a tener un retroceso y va a evolucionar más rápidamente a complicaciones más graves. Entonces, desde ahí, creo que vale la pena tomar en cuenta que además de COVID, tenemos que pensar sí o sí en estos pacientes. Y hay un tema que tenemos que desgraciadamente suena un poco metido a cuña, pero, por ejemplo, tenemos también un incremento, en el número de niños huérfanos, hay 290,000 niños que perdieron a cualquier autoridad paterna o materna o familiares. Tenemos ahí una deuda con ellos, porque son 290,000 niños que hay que recolocar dentro de la sociedad. Primero, porque no tenemos suficientes casas de asistencia para almacenar a esos niños, perdónenme la expresión, para meter a estos niños en este tipo de sistema. ¿Y qué va a pasar con ellos? Otro tema que está pendiente es la educación. ¿Qué pasó con estos 2 años en donde tuvimos un retraso? ¿Por qué? Porque no estábamos habilitados a utilizar y a saber cómo utilizar Internet como un modelo de enseñanza. En el mejor de los casos, de quienes tenían el acceso a Internet. Y es que yo creo que tiene mucho que ver esto que apunta usted ahorita de los huérfanos, porque son secuelas, a final de cuentas, son consecuencias. Las escuchaba, por ejemplo, y recordaba el dato de cómo se cayó el número de personas diagnosticadas con VIH, no porque se cayeran los casos, sino porque la gente dejó de hacerse exámenes. Correcto. Por lo que ustedes explicaban, ¿no? Porque muchas consultas se pospusieron, porque muchos tratamientos o no se pudieron dar o se fueron posponiendo, y eso también tiene secuelas importantes. Hubo un incremento, perdón Mario, que le interrumpa. Hubo un incremento también de embarazos en adolescentes. Entonces, hay una serie de consecuencias. Aumentó también el número de casos con depresión, aumentó el número de abandono de las escuelas a diferentes niveles. Entonces, estamos viendo un caldo de cultivo que no estamos resolviendo al corto plazo y mucho menos al mediano plazo. Entonces, el día de hoy ya deben de empezar a hacerse planes para qué vamos a hacer con este futuro. Bueno, ya saben ustedes que el futuro es el presente deseado. Entonces, ¿a qué presente queremos llegar con ese tipo de cosas que la doctora Martínez había comentado? Bueno, evidenció las crisis que teníamos en los diferentes sectores, y entonces con esto, bueno, el último alfiler del que estaban agarrados muchas de las bastillas, perdón el ejemplo, fue el último alfiler, se soltaron, porque estábamos con pinzas, entonces manteníamos un equilibrio que funcionaba. Entonces el día de hoy la agenda debe de cambiar, debe de ser mucho más práctica y empezar a ver a corto y a mediano plazo para sembrar realmente el futuro al que queremos llegar. De acuerdo. Más allá de cantar victoria sobre si acabamos la etapa o no la acabamos, que además decía la doctora Martínez, me encanta, nosotros no vamos a ser los que alcemos la bandera porque no nos toca y porque no funciona así este asunto. Ahora, nada más, doctora Martínez, en los minutos que nos quedan, para regresar un poco al punto de partida, ¿cuándo sabemos o cuándo se establece que algo ya es endémico? ¿Y qué implica ya esa etapa de la que me queda claro por lo que nos han explicado, todavía estamos lejos? Pero ¿cuándo llegaremos ahí y qué implicará entonces ese punto? Pues los pasos serían que la Organización Mundial de la Salud declare fin de la pandemia. Ellos declaran por la transmisión, por el número de casos en tantos países, fin de la pandemia. Los siguientes meses posteriores serían de epidemias en algunos casos, y endemia es que siempre vamos a tener la enfermedad, siempre. Se van a esperar casos de manera anual, se va a hacer un cálculo de acuerdo a las poblaciones y van a decir, se esperan para el 2023
50,000 casos, un ejemplo, ¿no? ¿De qué va a depender que se presente o no ese número de casos? De la vacunación y propiamente de nosotros, que también nutridos estemos, nuestros hábitos de higiene de manos. Entonces, endemia es que se tenga presente esa enfermedad en un territorio. Y con la información disponible en este momento, por eso sería importante asumir que la vacunación de COVID, como con otras virus y otras enfermedades, llegó para quedarse y que, por lo tanto, la pregunta ya nada más va a ser cada cuándo, si es anual, como ocurre con la influenza, porque entiendo por las mutaciones del virus que ya explicaron antes, tiene que ser una vacuna diferente cada año, aunque un poco tratando de que esa vacuna pues, sirva para lo que viene después, ¿no? Entiendo que esa sería ya la parte endémica de COVID. Sí. Y habría que ver el comportamiento de la enfermedad, porque esa es otra cosa. En algunos casos se hablaba que la vacunación podría dar una inmunidad temporal a 6 meses, a 4 meses, otros se hablaba de un año. Entonces, habría que ver si la última versión del virus o la versión que esté más reciente, momento, claro. Exacto, nosotros tengamos la capacidad para responder. Y no importa, o sea, obviamente va a depender también de la investigación, etcétera, y de la detección oportuna, que se sigan haciendo pruebas por parte de sector salud para determinar que en efecto ya llegamos a ese punto, porque igual podemos tener de alguna manera la enfermedad, pero está controlada y no nos da casos agudos. Entonces, si no hacemos anticuerpos, no vamos a saber, o sea, si no detectamos los anticuerpos en la población, no vamos a saber si en efecto está o no de alguna manera controlada. Entonces, sí, vamos, esta es una historia que no ha terminado. Esta es una historia en donde nosotros tenemos en nuestras manos tratar de controlar lo que a nosotros nos afecta, que es, insisto, y perdón que sea tan reiterativa, pero está en nuestras manos cuidarnos. Sí. Porque hay cosas que no están bajo nuestro control. Entonces, yo creo que sería invitar a las personas que nos están viendo y escuchando que hagan una lista de qué cosas pueden hacer para que en sus manos puedan participar en ese control. Estoy hablando familiarmente, individualmente. Sí, de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, el tema del cubrebocas, que culturalmente en otros países, el caso de Japón se ha visto mucho, ¿no? Un país donde el uso del cubrebocas ya estaba normalizado desde antes, pues hay que ver la diferencia entre fallecimientos en Japón y en México, más allá de todas las variables que se quieran poner, ¿no? De obesidad, de sistema de salud, pero entre otras, el tema del cubrebocas como una práctica cultural donde alguien cuando tiene cualquier malestar, si puede aislarse, se aísla, y si no puede aislarse, pues el cubrebocas es una gran manera de respeto a los demás y de evitar la propagación. ¿Algún apunte final, doctora Martínez, por favor? Pues el hecho de continuar, como dice la doctora Ocaña, cuidándonos, ya sabemos de qué manera, entonces no asumir que la enfermedad se va y deja de existir para nada. Continúa, la pandemia no ha terminado, tenemos una disminución de casos, efectivamente, sin embargo, no termina, no se va a ir y es nuestra responsabilidad. También hay responsabilidad social, no solamente son nuestras autoridades, es una responsabilidad compartida. Yo quería hacer nada más un último apunte, Mario, perdón. Sí, doctora, claro. Tomando lo mismo que decía la doctora Martínez, pensar que nadie nos va a venir a cuidar. Entonces, esto está en nuestras manos. Justamente por lo que decía la doctora, no es pensar de que, bueno, alguien más va a traer el cubrebocas, no importa que yo no lo traiga. No. Empieza en casa, empieza conmigo. Y yo me quedo con las dos cosas, con lo que ustedes dijeron sobre los cuidados personales y también sobre la necesidad de exigir a las autoridades la agenda que corresponda a las secuelas ya no en el sentido de la salud, sino de la salud pública, digamos, de todos los efectos que hemos vivido en estos 2 años, y que hay que exigir a las autoridades pues, que las atiendan en los diferentes niveles con los presupuestos y con las políticas públicas
que además para eso hay una comunidad de expertas y expertos en nuestro país, de investigadores e investigadoras de salud, de expertos en salud pública, que tienen mucho que aportar y que pues, las autoridades, creo que de las cosas que más orgullosos nos podemos sentir en México es de nuestras instituciones de salud en todos sus sentidos, incluyendo la comunidad de expertas a las que hay que escuchar. Gracias a las dos por este programa. Doctora Ocaña, muchísimas gracias. Un placer, les agradecemos mucho el espacio. Al contrario, gracias. Doctora Martínez, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Comparte este programa, que estoy seguro que a mucha gente le va a ayudar, como a mí, a entender mejor lo que estamos, dónde estamos y lo que viene. Siga con nosotros aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.